Lo que vamos a hacer a partir de este momento va a ser suponer que todas las propiedades que ya conozcamos, propiedades naturales, no complejas, bueno, no tan complejas de los números reales que ya conozcamos desde cursos básicos de cálculo van a ser ciertas. Nosotros probamos 12 o 10 propiedades, las enlistamos y las demostramos, deduciéndolas directamente de los axiomas, ¿no? Y basándonos en otras propiedades que ya habíamos mostrado en ese mismo video. Pero fueron pocas, ¿no? Nosotros conocemos muchas más de los números reales. Por ejemplo, de hecho, en la prueba de algunas propiedades del valor absoluto, utilizamos que para cualquier número real, menos a más b es menos a menos b, ¿no? Entonces, eso lo supusimos sin prueba. La prueba no es muy difícil, se puede demostrar a partir de los axiomas bastante fácil, pero para no perder más tiempo vamos a suponer cualquier propiedad, o sea, para utilizar los números reales y las operaciones con rapidez, ¿no? Vamos a suponer que todo lo que sepamos que es cierto, que no se ve tan descabellado suponer, lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora va a ser decir cuál es la propiedad fundamental que tienen los números reales, pero no tienen los números racionales, ¿no? La motivación del por qué queremos extender a los racionales hacia el sistema de los números reales. No solo porque tiene números extras, bueno, más bien sí va a ser esa la causa y va a estar conectado. Esos números extras, como raíz de 2 van a cumplir ciertas propiedades, ¿no? Bueno, entonces, para eso necesitamos empezar con unas definiciones. Entonces, definición, vamos a empezar definiendo las cotas. Para esto, vamos a considerar un subconjunto, digamos A, de números reales. Vamos a pedir que no sea vacío. Entonces, dado un subconjunto de números reales no vacío y un elemento de los números reales, diremos, diremos que Z es cota superior de A, si y solo si se satisface que para cualquier elemento de A, eh, X es menor o igual a Z, ¿no? Lo que quiere decir es que todos los elementos que están en A se quedan por debajo de Z, ¿no? De acuerdo al orden. Lo propio está para cota inferior, nada más que considerando el orden al revés, ¿no? Entonces, lo voy a escribir aquí abajo. Diremos que Z es igual, ¿no? Considerándome los mismos elementos que en la definición anterior. O sea, el subconjunto de los reales y que sea no vacío. Y pues Z cualquier real. Entonces diremos que Z es cota inferior de A, si solamente si, para cualquier X en A, esta vez el orden va a estar al revés, ¿no? Para cualquier X en A, Z es menor o igual a X. Entonces, el concepto de cota, pues literalmente no está diciendo que estos números, o sea, por ejemplo, aquí en esta definición sería Z, esos números, o sea, literalmente, como lo dice el nombre, acotan el conjunto, ¿no? Lo delimitan. Las cotas superiores lo van a delimitar por arriba y las cotas inferiores por abajo, ¿no? Donde entendemos que si tenemos aquí la recta real, arriba, y bueno, tenemos el conjunto A aquí, entonces delimitarlo por arriba va a ser estar por acá y delimitarlo por abajo va a ser estar por acá, ¿no? Hay conjuntos que no son acotados, bueno, que no tienen cota, ¿no? También hay que mencionar eso rápidamente como comentario. Mm, Vamos a decir que A A es superiormente acotado. Le voy a poner sub, pero se refiere superiormente acotado. Sí, solamente sí. Le voy a poner hay una cota superior de A. Con esto de que hay una cota superior de A, me refiero a que existe un número real, tal que ese número real es cota superior de A, ¿no? Nada más es que es para decirlo rápido. En lugar de decir hay una cota superior de A, decimos A es superiormente acotado. Lo propio para inferiormente acotado. Decimos que A es inferiormente acotado, sí, solo sí, hay una cota inferior de A, ¿no? Esto es un número real, tal que es cota inferior de A, de acuerdo a las definiciones que dimos. Y se va a decir que un conjunto A es acotado a secas, sin el agregado de inferiormente o superiormente. Sí, solamente sí. A es tanto superiormente acotado como inferiormente acotado, ¿no? Entonces, sí, solo sí, A es superiormente acotado y A es inferiormente acotado. Entonces eso quiere decir que es los dos, ¿no? En este ejemplito, si A es este conjunto, A sería, como es acotado superiormente por estos numeritos de aquí y inferiormente por estos de acá, sería acotado, ¿no? Nada más. Bueno, podemos observar que no todos los subconjuntos de números reales van a ser acotados. Por ejemplo, si yo considero a los números reales, la recta real, toda como subconjunto, o sea, como subconjunto de reales es un subconjunto de reales, ¿no? Todo considerándome el total de los reales. Este conjunto de aquí va a resultar ser no acotado. Bueno, vamos a concentrarnos nada más en superiormente por el momento. Tampoco va a ser acotado inferiormente, pero bueno, por el momento solo superiormente. Este conjunto no puede ser acotado superiormente porque si yo me considero cualquier real, digamos si Z, que va a ser como mi candidato a cota, si Z está en R, yo sé que uno también es un real, ¿no? Y como Z es un real y uno es un real, los puedo sumar. Entonces el número Z más uno también es un real, ¿no? Y además yo sé que por todo lo del orden, Z es menor estricto que Z más uno, ¿no? Porque uno es distinto de cero,
Entonces cuando sumamos z a ambos lados de la desigualdad 0 menor que 1, me resulta esto de aquí, ¿no? Así que z es menor estricto que z más 1, ¿no? Esto ya muestra que z no puede ser cota superior de R. ¿Por qué? Porque ya encontré a un número real, un número adentro del conjunto que pasa, o sea, que es mayor que mi candidato a cota, ¿no? Y eso no puede ser. Todos los números del conjunto que quiero que estén acotados por este número tienen que quedarse por debajo, ¿no? Con menor o igual, y aquí ya estoy encontrando uno que es mayor. Entonces eso muestra que z no puede ser cota de R, ¿no? Y z fue cualquier número real. Así que podemos concluir que, pues que R no puede ser acotado superiormente, ¿no? De nuevo, hay conjuntos que sí. Aquí hay un ejemplo de conjuntos que sí son acotados, pero bueno, para ver otro ejemplo hay que dar otra definición y aprovechar. Entonces esta definición, bueno, sí vamos a dar esta extra, una definición extra. Entonces vamos a dar la definición de mínimo y máximo, ¿no? Entonces, dado, hoy de nuevo, cualquier subconjunto de R, esta vez no es necesario pedirle que sea no vacío, y Z un elemento de R, lo voy a pedir directamente de A, aquí. Entonces, dado cualquier subconjunto de R y Z en A, diremos que Z es máximo del conjunto A, si solamente si se satisface que para todo X en A, X es menor o igual a Z, ¿no? Y lo propio también está para los mínimos, ¿no? Entonces, diremos que Z es mínimo de A, si solamente si, para todo X en A, pues al revés, ¿no? Z es menor o igual a X. Podemos observar aquí que esta parte de la definición es exactamente las mismas partes que dimos para que algo fuera cota, ¿no? Lo único que cambia en esta definición a la definición de cota es que nosotros en la de cota pedíamos que z fuera cualquier real, estuviera o no estuviera dentro de A, ¿no? Y aquí sí pedimos que este z tiene que estar forzosamente en A. Entonces eso es lo que cambia en la definición de cota a esta de mínimo, pero podemos relacionarlas de algún modo, ¿no? Y no es difícil ver que, de nuevo, si yo tengo aquí mi subconjunto, no lo vamos a probar porque creo que se desprende directamente de un segundo vistazo a las definiciones, pero si yo tengo un subconjunto de A y un elemento, bueno, aquí nada más para aplicar la definición, voy a pedir que A sea distinto de vacío, ¿no? Entonces, si yo tengo un subconjunto de R, A no vacío y cualquier elemento en R, voy a tener que Z es máximo de A, si solamente si, pasan dos cosas, ¿no? Z está en A y además Z es cota de A. Z es, bueno, Z es cota superior de A. Y lo mismo para mínimo, ¿no? Voy a tener que Z es mínimo de A, si solamente si, Z está en A y además Z es cota inferior de A, ¿no? Entonces tengo estas equivalencias que tampoco, como digo, son difíciles de ver por las definiciones, ¿no? Ahora, vamos a ver que no todo conjunto, bueno, ya vimos que no todo conjunto es acotado, también tenemos que no todo conjunto tiene un mínimo, digo, perdón, que no todo conjunto es superiormente acotado. Entonces ahora vamos a ver que no todo conjunto tiene un mínimo, ¿no? Por decir, podemos abarcar el mismo ejemplo de los reales. ¿Qué es lo que pasa con el ejemplo de los números reales? Pues si los números reales tuvieran un máximo, por estas equivalencias que pusimos aquí, ese máximo tendría que cumplir con, pues para empezar a ser un número real, que sabemos que siempre se da, pero además tiene que ser cota superior de los números reales, ¿no? Entonces el hecho de que los reales tengan un máximo implica que tienen una cota superior, lo cual sabemos que no es cierto porque ya habíamos dicho por qué no era posible eso, ¿no? Entonces esta falta de cotas superiores para R implica que no va a tener máximo R, ¿no? Entonces utilizamos el mismo ejemplo de los reales, pero los reales también ya habíamos visto que no tienen cota. Entonces vamos a ver otro que sí sea acotado superiormente, lo voy a dibujar aquí, otro que sí sea acotado superiormente y que no tenga máximo, ¿no? Entonces yo me considero a R y yo me considero aquí a su 0 y a su 1, que sabemos que son distintos, me puedo considerar el siguiente conjunto, ¿no? Que va a ser un intervalo que va a ser cerrado en 0 y abierto en 1. Entonces la definición formal de este conjunto es... la definición formal de este conjunto es el siguiente, ¿no? Se denota como 0, 1, 0 cerrado, 1 abierto, o sea, 0 con corchete, 1 con paréntesis. Y la definición de este conjunto es los números reales, tales que 0 es menor o igual a x y x es menor estricto que 1, ¿no? Entonces, con esta definición que tenemos, vamos a ver que este conjunto es acotado, pero no tiene máximo. El hecho de que sea acotado es trivial, ¿no?
perdón, 1 es cota superior del conjunto, ¿no? Se ve por la misma definición del conjunto. ¿Por qué? Pues porque para que un elemento esté en este intervalo, tiene que ser menor estricto que uno, ¿no? Entonces eso ya directamente me da la definición de que pues uno tiene que ser cota de este conjunto, ¿no? Entonces este conjunto, a diferencia de los reales, sí es superiormente acotado. No va a tener un máximo por lo siguiente, ¿no? Si yo considero, bueno, para ver que no tiene máximo, lo que querría ver es que siempre que yo me tomo un elemento en el conjunto, hay un elemento por arriba, ¿no? Porque la definición de ser máximo es que todos los elementos del conjunto se quedan abajo, ¿no? Entonces, si yo me encuentro uno arriba, no es posible que sea máximo. Entonces, para ver esto, vamos a tomarnos a cualquier elemento en el conjunto, el intervalo. El hecho de que esté en el intervalo, por la definición del conjunto, me dice que 0 tiene que ser menor estricto que 1 y mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a definir a un elemento, ¿no? Puede ser hasta el punto medio, ya que visualmente yo me estoy tomando cualquier x aquí. Entonces, este es x, vamos a definir a un elemento que esté por acá, le vamos a poner y. Entonces, por eso decía que puede ser el punto medio de x y 1, y vamos a demostrar que, aparte de estar en el conjunto, es mayor que x, ¿no? Entonces, nosotros vamos a definir a y como el punto medio de x y 1, ¿no? Que resulta ser este número de aquí. Ahora, vamos a ver primero que está en el conjunto, ¿no? Entonces, ya aquí definí a mi y. Yo tengo que, es obvio que 0 va a ser menor o igual a x más 1. Aquí ya apelando un poco a lo que habíamos dicho al principio, para utilizar con más agilidad los números reales, yo tengo que y va a ser mayor o igual a 0, porque 2, que es el, el denominador de mi fracción, es mayor que 0. Y x más 1, que es el numerador, también es mayor. Como x es mayor o igual a 0, yo le estoy sumando 1, entonces también es mayor o igual a 0, ¿no? Por lo tanto, el cociente tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces ya tengo que y es mayor o igual a 0. Por otro lado, y por definición, bueno, es esto de aquí, no lo voy a escribir como y todavía. A esto de aquí lo podemos separar como x más 2 más 1 entre 2, ¿no? Entonces, yo sé que x, por cómo lo elegí en el conjunto, es menor que 1, ¿no? Entonces, por las propiedades del orden, yo tengo que esto va a ser menor a un medio más un medio, que es 1, ¿no? Entonces ya tengo que este número y, que es esto por definición, va a ser mayor o igual a 0 y menor estricto que 1, ¿no? Por lo tanto, aquí ya puedo decir que y va a estar en mi conjunto, que es mi intervalo cerrado abierto. Ahora, lo que tengo que hacer es, aparte, ya vi que tengo este elemento en el conjunto, ¿no? Entonces, si x fuera un máximo, y tendría que ser menor o igual a x, ¿no? Entonces lo que yo voy a querer ver es que y va a ser mayor estricto que x para mostrar que x no puede ser un máximo. Entonces para eso, solo hay que de nuevo observar la definición de y, que es x más 1 entre 2. Podemos separar de nuevo esto como x medios más un medio y observar aquí que, pues justamente por la misma razón de que x es menor estricto que 1, esto va a ser mayor que x medios más x medios, ¿no? Entonces x medios más x medios va a ser igual a x, ¿no? O sea, ya utilizando las propiedades como de nuevo, ¿no? Lo mismo, para usar con rapidez todas las operaciones y propiedades. Entonces, y es mayor que x. Esto, como ya lo habíamos explicado, me permite concluir que x no es máximo de mi conjunto del intervalo, ¿no? Entonces, como yo comencé con x arbitrario en el conjunto, vi que no es máximo, entonces puedo concluir que mi intervalo no tiene máximo. Ahorita no me lo estamos haciendo para máximo. También funcionaría una idea similar para, o sea, una idea similar, ahora cerrándolo del otro lado o dejándolo abierto y abriéndolo del cero, ¿no? Porque en este caso, si lo dejamos así semicerrado, ¿no? Donde está cerrado en cero, es decir, cero está en el conjunto, pues se ve en el diagrama que cero está en el conjunto y también en la misma definición se ve que aparte cero va a ser un mínimo del conjunto, ¿no? Entonces, en este caso en particular, cero sí tendría, cero sí sería un mínimo del conjunto. Ahora, ya una vez que vimos esto de aquí, que las definiciones de cotas y de máximo y mínimo, ahora sí vamos a ver una definición que es de donde se va a basar el axioma extra que vamos a meter, ¿no? Entonces, vamos a definir, vamos a hacer aquí abajo. Entonces, definamos supremo e ínfimo. Para esto de aquí, de nuevo, me voy a tomar a mi subconjunto A de números reales, voy a pedir que no sea vacío y voy a tomar a un elemento de los números reales. Entonces, diremos que Z es supremo de A, es supremo del conjunto A. Sí, solamente sí, satisface. Aquí sí vale la pena separar las condiciones para estudiarlas y analizarlas con más detenimiento. Entonces, va a ser supremo de A, sí, solo sí, satisface. La primera condición es que Z sea una cota superior del conjunto A. Y la segunda condición que debe satisfacer va a ser que sea la mínima de las cotas superiores de A. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Podemos escribir que para cualquier Y en R,
Si y es cota superior de a también, superior de a, entonces, pues como estamos diciendo que queremos que z sea la mínima cota superior, lo que tiene que pasar es que z es menor o igual a y, ¿no? Esta es la definición de supremo. La misma, bueno, la análoga está para la de ínfimo. Entonces, igual, suponemos el conjunto A, no vacío, a z, etcétera, ¿no? Entonces diremos que el número z es ínfimo del conjunto A si y solamente si satisface de nuevo dos condiciones, las análogas, ¿no? La primera sería, como estamos hablando de ínfimo esta vez, sería cota inferior, ¿no? Entonces la primera condición es que z sea cota inferior de A, y la segunda condición esta vez va a ser que sea la máxima de las cotas inferiores, ¿no? O sea, de todas las cotas inferiores va a ser, bueno, suponiendo que esto ya le implica, ¿no? La definición. El hecho de que A tenga un ínfimo va a implicar que tiene conjunto de cotas inferiores. Entonces, ya que tiene ese conjunto de cotas inferiores, este z tiene que ser el máximo de ese conjunto, ¿no? ¿Cómo escribimos esto? Pues del mismo modo que el anterior, solo que invirtiendo el orden, ¿no? Entonces, para toda y en R, si y es cota inferior, es decir, si y está en el conjunto de las cotas inferiores de A, bueno, cota inferior de A, entonces se debe satisfacer que y es menor o igual a z. Esa es la definición de ínfimo, que de nuevo, como en todo esto, esas definiciones que dimos acerca del orden, o sea, la de mínimo y las de cotas, es así se ve la dualidad que tiene con la definición de supremo, ¿no? Entonces, ya que tenemos estas definiciones de qué es que sea un número real, un supremo de un conjunto o ínfimo de un conjunto, vamos a observar que hay, bueno, para empezar, vamos a abordar rápidamente los otros dos ejemplos que dimos. Si considero otra vez a los reales, pues los reales no tienen cota superior, ¿no? Como habíamos dicho. Por lo tanto, estos de aquí, al no tener cotas superiores y el requisito para que algo sea supremo es que sea cota superior, no va a tener supremo, ¿no? Los números reales no tienen supremo. Ahora, el otro caso que habíamos visto del intervalo. Entonces teníamos aquí nuestra recta real, teníamos a nuestro 0, a nuestro 1, y nosotros considerábamos el intervalo semiabierto de 0 a 1, ¿no? Todo esto de aquí. Entonces, este conjunto de aquí, de hecho, vamos a ver rápidamente que sí tiene supremo, y como se puede adivinar del diagrama, el supremo de este conjunto de aquí es 1, ¿no? 1 es supremo, eso también es importante, que el supremo va a ser único, lo podemos mostrar en otra ocasión, pero bueno, al menos vamos a mostrar que 1 es supremo, es alguno de los supremos que tiene este conjunto, el intervalo semicerrado. ¿Cómo vemos esto de aquí? Pues ya habíamos visto antes que 1 es cota superior del conjunto. Al querer ver que no tiene máximo, verificamos que se verifica a partir de la definición que 1 es cota superior del conjunto, ¿no? Ahora lo que queremos ver es que es la mínima de las cotas inferiores, es decir, cualquier otra cota superior, perdón, la mínima de las cotas superiores, ¿no? O sea que cualquier otra cota superior tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Cómo vemos eso? Pues nos tomamos a cualquier cota superior, entonces sea y un número real, tal que es cota superior, tal que y es cota superior de mi conjunto, y vamos a ver que tiene que ser mayor o igual a 1, ¿no? ¿Cómo vemos esto? Pues nosotros sabemos que y es menor o igual a 1 o 1 es menor o igual a y, ¿no? Por la dicotomía del orden. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si y fuera menor o igual a 1, ¿no? Bueno, para esto, porque también y podría ser 1, entonces si y fuera 1 no habría ningún problema, ¿no? Entonces yo quiero suponer qué es lo que pasa a ver si y es menor que 1, ¿no? Entonces si y es menor que 1, podemos exactamente, es más, le voy a cambiar la variable para que se vea obvio. Entonces en lugar de tomarme y en x, voy a tomarme, perdón, en lugar de tomarme y en r, voy a tomarme x, que va a ser cota superior de 0 a 1. Entonces hay dos casos, x es menor o igual a 1 o 1 es menor o igual a x. Entonces estoy en el caso donde x es menor que 1, ¿no? Ahora, como x es cota superior, podemos deducir que 0 al estar en el conjunto, pues 0 tiene que ser menor o igual a x, ¿no? Entonces, de estos simples hechos, de que x es menor que 1 y x es mayor o igual a 0, podemos concluir que x está en el conjunto mismo, ¿no? Entonces, por eso le cambié a x, porque podemos trasladar exactamente este mismo argumento, porque comenzamos tomándonos cualquier elemento en el intervalo semicerrado y demostramos que hay un elemento en el mismo intervalo que es mayor que x, ¿no? Entonces, solo hay que calcar ese mismo argumento o utilizar que ya lo demostramos y sabríamos que existe un y adentro del mismo conjunto, de tal modo que x es menor que y, ¿no? Esto contradice el hecho de que x sea una cota superior, ¿no? Del conjunto, porque ya me encontré un elemento que está en el conjunto, pero es mayor que x. Entonces, por lo tanto, esto no puede pasar, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede pasar que x sea menor a 1, ¿no? Entonces,
lo que debe de ocurrir es que, bueno, esta ya también es otra propiedad que vamos a utilizar, porque lo que aquí puse como la dicotomía me habla de menor o igual, ¿no? Pero creo que es muy natural. Creo que todos sabemos que si x no es menor que 1, entonces 1 tiene que ser menor o igual a x, ¿no? Y ya, eso me muestra que entonces cualquier cota superior del conjunto tiene que ser mayor o igual a 1 y por lo tanto 1 es la mínima cota superior del conjunto y por lo tanto esa es la definición de que 1 sea el supremo, ¿no? Entonces aquí ya estaría mi prueba de que 1 es supremo de mi intervalo semicerrado. Ahora, este conjunto que no, bueno, que era acotado, que no tenía un máximo, pero sí resultó tener supremo, es un ejemplo, ¿no? Justamente de eso, de un conjunto que tiene supremo. La pregunta es, ¿podríamos encontrar algún subconjunto de números reales que no tenga un supremo? Y ese es justamente el postulado que vamos a hacer acerca de este axioma, ¿no? Entonces, para eso vamos a observar primeramente algo, y es acerca de los números racionales. Bueno, entonces, si nosotros consideramos a los números racionales, a Q, que son todos los, recordemos la definición de Q, son todos los números de la forma P entre Q, tales que P y Q son enteros, y además, para que este número sea un número bien definido, pedimos que Q no sea cero, ¿no? Entonces, este es mi conjunto de números racionales. Q tendrá la propiedad de que cualquier subconjunto de Q tiene supremo, la respuesta va a ser que no. Yo puedo construir al siguiente conjunto, que sea X, el conjunto, digamos, de los Ws en racionales, es decir, de los números racionales, que satisfagan que si yo elevo W al cuadrado, esto tiene que ser menor o igual a 2, ¿no? Este es un conjunto perfectamente legal de los racionales, ¿no? Me estoy tomando una condición que puedo evaluar porque 2 está... Y esto nada más pensándolo en el marco de los números racionales. Ahorita me voy a olvidar de que extendí a los racionales en todos los reales. Simplemente estoy pensando en Q, ¿no? Entonces 2 sabemos que es un racional. Yo puedo definir el conjunto de los números racionales de tal manera que W, bueno, que ese número al cuadrado sea menor o igual a 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? No voy a hacer las cuentas porque, pues, sí es muy... utilizando los números reales es más fácil encontrar un número que satisfaga lo que vamos a decir, pero quedándonos en el marco de los números racionales, es decir, buscar el número explícitamente, es algo complicado y tardado. Entonces, nada más vamos a suponer que es cierto, pero el punto es el siguiente. Si yo considero a cualquier número racional, digamos z, entonces si yo me considero cualquier número racional, tal que este z sea cota, es cota superior del conjunto que yo definí, de x, pueden pasar dos casos, ¿no? O z está, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Si z es una cota superior de x, obviamente racional, hay de dos, ¿no? O z está en x o z no está en x. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en cada caso. Si z estuviera en x, entonces z satisface la condición de x, ¿no? Es decir, z al cuadrado es menor o igual a 2, ¿no? También sabemos aquí que z al cuadrado, eso tampoco lo vamos a demostrar, no, esto no está tardado, pero pues nada más para ahorrar tiempo no lo vamos a hacer. Sabemos que, bueno, ya lo habíamos mencionado, de hecho, y también es un conocimiento que nosotros tenemos desde cursos básicos, que raíz de 2 no es un racional, ¿no? Entonces, yo sé que z al cuadrado no puede ser 2, ¿no? No hay ningún número racional que si lo elevo al cuadrado me da como resultado 2. Entonces, eh, pues si z al cuadrado es menor o igual a 2, yo sé que no es 2, ¿no? Entonces, nada más de estos dos hechos, por cómo se comporta el orden, yo sé que z al cuadrado tiene que ser menor o estricto que 2, ¿no? Entonces aquí es donde está la construcción que decía que es compleja. Entonces, dado esto de aquí, yo puedo encontrar, entonces esto es lo que vamos a suponer cierto, existe otro número racional, digamos y, existe y un número racional, de tal modo que, de tal modo que y satisface con ser mayor a z, y además y al cuadrado también es menor que 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice este hecho? Este hecho lo que me dice es que, por lo tanto, y está en x porque su cuadrado es menor que 2, en particular es menor o igual a 2, y además z es menor que y, ¿no? Estos dos hechos juntos me derivan una contradicción, porque ya encontré un número del conjunto x que es mayor que la que z que yo había supuesto que era una cota superior, ¿no? Porque así comencé, z cota superior de x, ¿no? Entonces eso es directamente una contradicción y por lo tanto este caso no puede existir, el caso en el que z está en x, entonces z tiene que estar fuera de x, ¿no? Z tiene que estar fuera de x. Eso me quiere decir por la definición de x que entonces 2 tiene que ser menor o igual a z cuadrada, ¿no? Eso es por la pura definición que di de x, ¿no? Con esta fórmula de que, bueno, sí se ve, creo, claro. Entonces, z al cuadrado tiene que ser mayor o igual a x. De nuevo, yo sé que como z es un racional, no puede ser que z al cuadrado sea 2. Así que lo que tiene que ocurrir es que de hecho no solo es mayor o igual a 2, sino que es mayor o estricto a 2, ¿no? Entonces tengo z cuadrada mayor o estricto a 2
Y de nuevo aquí está este detalle en donde es algo truculento de encontrar directamente, o sea, encontrar directamente solo con las operaciones adentro del conjunto de los racionales es difícil de encontrar este número, pero nosotros podemos hacerlo. Sabemos que existe un y racional tal que y es menor que z y además satisface que 2 es menor que y al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estos dos hechos? Pues por lo tanto, nos dice que y es menor que z. Bueno, no lo voy a reescribir, ¿no? Aquí no vamos a poder deducir nada rápido, tenemos que hacer otra observación antes. Pero bueno, el punto a donde vamos dirigidos es ver que este y que existe y satisface esto de aquí, también va a ser una cota superior del conjunto X. Y además va a ser menor que Z, ¿no? Entonces, este es a lo que apuntamos, a este hecho. Y es cota superior del conjunto X. Y para ver esto nos tomamos a cualquier elemento en el conjunto X. Digamos, sea W en mi conjunto X, ¿no? Si ocurriera que Y fuera menor que W, entonces yo sé como el cuadrado, de nuevo utilizando esta propiedad, yo sé que como el cuadrado de Y es bueno, aquí nada más hay que hacer una observación rápida, ¿no? Porque el cuadrado de cualquier negativo siempre es positivo. Entonces sí tengo que hacer la observación de que yo aquí me estoy encontrando a Y menor que Z, pero Y bien podría ser un negativo, ¿no? Podría ser que si yo me fijo en la recta real, aquí está Z, bueno, aquí está Z cuadrado, entonces digamos que aquí está 2 y yo estoy encontrando que aquí está Y cuadrada, ¿no? Entonces si aquí está 0, podría ser que Y me lo estuviera tomando hasta por acá, ¿no? Que este fuera Y. Entonces si este es Y al cuadrado, me satisface la condición que yo pedí, ¿no? Entonces eso sí tengo que ponerlo explícitamente aquí, donde puse lo de Y. Bueno, aquí existe Y en los racionales, tal que Y es menor que Z. Entonces aquí le voy a poner una coma. Y es menor que Z. Y cuadrada es mayor que 2. Y además, Y es mayor o igual a 0, ¿no? Es decir, es el número positivo. Porque recordemos que siempre el número positivo y el negativo, su cuadrado da el mismo. Entonces aquí estoy diciendo que estoy considerando al Y positivo, ¿no? O al Y mayor o igual a 0. Entonces ahora sí, puedo decir que si yo tomo a un elemento en X, a un W en X, si ocurriera que Y es menor, bueno, como ocurre esto de aquí, si Y fuera menor que W, entonces, y esto lo tuve que tomar a Y para poder aquí hacer la desigualdad al elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, ocurre que Y al cuadrado, bueno, sabemos que Y al cuadrado es mayor que 2, entonces 2 va a ser menor estricto que Y al cuadrado, y esto va a ser menor o estricto que W al cuadrado, ¿no? Entonces este hecho se satisface, y aquí es justo donde derivo mi contradicción, ¿no? Aquí es justo donde derivo mi contradicción, porque como W es un elemento de X, pues la definición de X son justamente los racionales que si yo los elevo al cuadrado se quedan por debajo de 2, ¿no? Ahí está. Como W está en X, W al cuadrado tiene que ser menor o igual a 2, ¿no? Y aquí estoy diciendo arriba que es mayor o estricto a 2, ¿no? Entonces esto es una contradicción. Bueno, aquí ya lo puse que era una contradicción. Entonces puedo concluir que no puede pasar esto, ¿no? Toda la contradicción supuso de, digo, la contradicción provino de suponer que hay un W en X que satisface estas desigualdades, ¿no? Entonces puedo concluir que para todo W en X debe ser cierto que W es menor o igual a Y, ¿no? Y esta es justamente la definición de que Y sea cota superior del conjunto X. Es cota superior de mi conjunto X, ¿no? Entonces ahí queda, ya demostré lo que quería demostrar, que Y era cota superior de X, y además, otra vez, utilizando el hecho que ya habíamos puesto aquí, que Y era menor a Z, como Y es menor a Z, recordando cómo se dice con palabras la definición de supremo, que el supremo es la mínima de las cotas superiores del conjunto, aquí yo acabo de encontrar a Y, que también es cota superior, pero es menor que Z, ¿no? Entonces puedo concluir que Z no es supremo de mi conjunto X, ¿no? Z no es supremo de mi conjunto X, pero yo comencé tomándome a Z como cualquier racional, ¿no? Como cualquier número racional. Eso me indica que ningún número racional puede ser un supremo de mi conjunto X. Es decir, Q no tiene supremo, ¿no? Q no tiene supremo, perdón, Q, X no tiene supremo racional, ¿no? No tiene supremo, y recordemos esto, ¿no? No tiene supremo racional. Es decir, no hay un número racional que sea su supremo, ¿no? No tiene supremo en Q. Entonces ya puedo decir lo que había afirmado al principio, que no todos los subconjuntos de los números racionales tienen un supremo, ¿no? Hay obviamente conjuntos que sí lo tienen. Yo puedo pensar de nuevo en intervalos, un intervalo digamos 0,1 cerrado en ambos lados,
intersección los racionales. Este conjunto de aquí está conformado por solo racionales y además su supremo, y de hecho va a coincidir con su máximo, va a ser justamente el número 1, ¿no? Por definición del intervalo. Entonces, en Q hay subconjuntos que sí tienen supremo y hay subconjuntos que no lo tienen. Esto va a cambiar en R. De nuevo, por la construcción de R, como lo dijimos al principio, se pueden construir todos estos sistemas numéricos con los axiomas de la teoría de conjuntos, ¿no? Primero se construyen los naturales, luego los enteros, luego los racionales, luego los reales, y se van verificando que tienen todas las propiedades que deseamos. Entonces esto que vamos a postular como un axioma, sí se puede demostrar a partir de la construcción de los números reales, pero como no nos interesa ver esta construcción formal, vamos a suponer este axioma, ¿no? Entonces esto tiene varios nombres. Se le llama de completud, axioma de completud, axioma, también se le puede llamar axioma de completeness, o también uno muy común es axioma del supremo. Bueno, axioma del supremo, porque justamente lo que hace es postular la existencia de supremo para cualquier subconjunto de números reales, ¿no? Entonces aquí lo vamos a escribir, ya lo dije, no es muy complejo, pero lo voy a escribir aquí, ¿no? Bueno, no para todo subconjunto de números reales, que es lo que vamos a poner aquí unas restricciones. Entonces, todo subconjunto de números reales, R, no vacío y superiormente acotado, tiene máximo supremo. Entonces este es el axioma del supremo, ¿no? O axioma de completud. Todo subconjunto de números reales que sea no vacío y que además sea superiormente acotado, tiene que tener un supremo. Entonces eso ya coincide más con la noción que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, el conjunto X, que no tiene supremo en los números reales, sí va a tener supremo en R. O sea, en todos los números reales, perdón, que no tenía supremo en los racionales, sí tiene que tener supremo en R, y ese es supremo, por cómo no definimos el conjunto X, pues de hecho aquí se ve quién va a ser el supremo, ¿no? De la definición estamos considerándonos a los números tales que su cuadrado es menor o igual a 2. Entonces si nosotros consideramos a X, donde en lugar de considerar a los elementos de Q son en todo R, estaríamos considerando a los que el cuadrado es menor o igual a 2, y eso nos dice, sacando una raíz cuadrada de la desigualdad, por toda la experiencia que ya tenemos, que el supremo de este número, de este conjunto en R, tendría que ser justamente raíz de 2, ¿no? Entonces el supremo de X tendría que ser raíz de 2. Y justamente por eso no está en Q, porque sabemos que raíz de 2, bueno, no es que por eso no tenga que estar, sino que hace sentido, ¿no? Que no tenga supremo, porque si tuviera supremo, ese supremo tendría que ser raíz de 2, y por lo tanto, pues raíz de 2 no está en Q, ¿no? Entonces, esto es todo lo del axioma de supremo. Esta es la propiedad característica de los reales, y es la que se utiliza en bastantes definiciones y resultados, ¿no? Casi todo lo que hacemos en cálculo se va a basar a partir de este axioma.